Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Isabel Sánchez del Departamento de Marketing de Grupo Anaya y os queremos dar la bienvenida en el nombre del grupo a este webinar en el que conoceremos Paideia, la solución de Anaya para que el alumnado vaya bien preparado a la PAU de Historia de la Filosofía en Andalucía. En Grupo Anaya estamos comprometidos con aportar acompañamiento y soluciones al profesorado y también al alumnado ante el cambio de modelo en esta prueba de acceso a la universidad y todas esas incertidumbres que está generando este cambio en la comunidad educativa. Este compromiso se materializa en una serie de propuestas y recursos que estamos desarrollando, entre los que se encuentra Paideia. Y sin más preámbulo, doy paso a mi compañero Manuel Andaluz, que es el editor responsable de este proyecto y que os presentará Santiago Navajas, nuestro autor. Solo quedaría indicaros que si tenéis dudas o preguntas, las vayáis planteando a través del chat y que las responderemos al final de la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y adelante, Manuel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Andaluz, que soy el editor del Departamento de Humanidades y soy licenciado en Filosofía y he sido la persona encargada, junto a un compañero, de editar este libro para que los alumnos y los profesores dispongan de todo el material necesario para preparar la nueva PAU. Como muy bien ha dicho Isabel, después de toda la incertidumbre que ha habido, pues aquí les presentamos un material que consideramos que será muy útil y que recoge todo lo que necesitan. Y por otra parte, también nada más que lo necesitan. En este sentido, por tanto, es importante decir que no es el libro curricular de la asignatura. Es compatible con cualquier libro de texto que tengan, incluso de otra editorial, también de la propia editorial Anaya, y muy importante también para aquellos profesores que no quieran tener texto, un libro de texto tradicional, el curricular que llamamos, es decir, el que recoge todos los contenidos, pues es perfectamente compatible con todos esos libros, puesto que lo que hace es complementarlos porque se ha concebido para dar una solución a la preparación de la PAU, para los profesores y para los alumnos. Tiene también la ventaja de que incluso los alumnos pueden ser orientados por el profesor y puede incluso prescribirse como libro de texto o como complemento del libro de texto que ya tengan, o para los que no tengan libro de texto, pero también es un libro que permite la autonomía del propio alumnado para que prepare por sí mismo la prueba. Siempre va a necesitar, no nos engañemos, la ayuda del profesor y la dirección del profesor, o sea que es un buen libro de texto, pero es un libro sencillo y que va al grano, que comprende los contenidos de la PAU. En este sentido, ¿qué van a encontrar? Pues eso, una exposición resumida del pensamiento, o en este caso concreto de Andalucía, tal como es la PAU, de los aspectos concretos del pensamiento de cada autor. Van a encontrar los textos completos de los que se va a traer el fragmento que va a ser objeto de examen, van a traer modelos de la nueva PAU resuelta y también van a incluir el modelo mismo que ha presentado la Junta este año, también resuelto. Además, propuestas para que los alumnos hagan nuevos ejercicios. También vamos a renovar, la idea es cada año renovar el examen de la PAU correspondiente. Por ejemplo, este mismo año tenemos la intención de en junio, en cuanto acaben la prueba ordinaria y extraordinaria, incluirlas en el propio libro para el año pasado, si ustedes, el año que viene, si ustedes deciden prescribirlo o recomiendan a los alumnos que lo compren, tendrán todo el contenido que tiene ahora, más los exámenes de la PAU de 2025 y sucesivamente todos los años. Y cualquier cambio que se incluya por la ponencia de filosofía de la Comunidad de Andalucía será incorporado inmediatamente y o sea que dispondrán siempre, este libro siempre estará actualizado. Eso por un lado, muy importante, compatible con otros libros o incluso para los profesores que prefieran no tener libro y siempre estará actualizado. Y la segunda idea que les quiero transmitir muy importante es que esto es un libro de trabajo. Cuando ustedes lo vean, aquí se presentan los contenidos de forma sencilla y solo se presenta lo necesario. No es un libro muy práctico y es un libro para que trabajen los alumnos. En ese sentido lo digo, es como un libro que tienen que subrayar, que tienen que
tachar, que tienen que anotar. Hay muchas zonas para anotar. Ustedes mismos les pueden seleccionar un texto y ellos lo recuadran para que sepan el texto que van a trabajar ese día. O sea, es un libro de trabajo. No es tanto un libro de texto como un libro de trabajo. Y está muy bien organizado y en cualquier momento verán ustedes que es muy fácil localizar cualquier parte del libro, incluso cualquier parte de los textos. Lo digo porque, por ejemplo, los fragmentos que suelen ocupar entre 8 y 10 páginas, pues están todos numerados. Ustedes inmediatamente le pueden ir al alumno y le pueden decir al alumno, vamos a comentar el texto de la línea tal a la línea tal, un fragmento. Porque van a seleccionar ustedes para comentarlo al día siguiente, un SEIMA, que todo se va a localizar fácilmente y todo está disponible. O sea, son estas dos ideas simplemente las que quería transmitir, y ya sin más, les paso con Santiago Navajas, que es un colega suyo de aquí de Granada. Es profesor de instituto y también de la Universidad de Granada, profesor de estética en la Universidad de Granada, pero profesor de instituto, o sea, que es la mejor persona, la persona más indicada para exponerles a ustedes cómo se ha redactado este libro y cuál es su objetivo. Yo ya no tengo nada que decirle nada más y le doy paso a Santiago. Adiós, buenas tardes. Pues tomo yo el relevo de Manuel, en este caso. Espero que me estéis escuchando todos. Si hay algún problema con la audición, me lo comentáis por el chat y ajustamos, si acaso, algún parámetro. Bueno, en primer lugar, le quiero dar las gracias a la editorial Anaya y a Manuel en particular, que ha sido un editor firme, porque teníamos que cumplir plazos muy estrictos, porque si no se nos echaba el curso. Y claro, un libro tiene que llevarse unos meses para escribirlo y unos meses para editarlo, y sobre todo teníamos como fecha límite pues estas, para que luego los alumnos tuviesen la oportunidad de usarlo para la nueva PAU. Entonces, aparte de a Manuel, también quiero agradecerle a los compañeros con los que he trabajado en el libro, que han sido Fernando Martínez y Sebastián Salgado. Y entre los tres hemos intentado hacer un libro que fuese, por así decir, urgente, pero al mismo tiempo con vocación de ser permanente. Yo a mis alumnos le enseño el libro con el que yo estudié Historia de la Filosofía hace 40 años, que era aquel libro mítico también de Anaya, de Tomás Calvo, que fue mi profesor en la facultad, y de Navarro Cordón, al que luego también conocí, que estaba en la Facultad de Madrid. Entonces, yo un poco les comento a mis alumnos que la filosofía, quizá a diferencia de otras materias o de otras asignaturas, son libros con vocación no de que se usen en un curso, pero que le puede servir ya para toda la vida, ¿no? Entonces, son libros de referencia. Por tanto, aunque en este caso es un manual muy práctico y muy enfocado en una prueba como es la de la PAU, sin embargo, se puede utilizar y se puede mantener a lo largo de su vida, con lo cual, más que un gasto, en este caso es una inversión. Nuestro objetivo con el libro era, después de toda la incertidumbre que había rodeado al nuevo currículum y a la nueva prueba, con esa pregunta tan específica y tan original con respecto a lo que se había planteado en otros años, como era el de la disertación, pues claro, y nuevos autores también que se introducían. Entonces, había una gran confusión en todo el ambiente, tanto de profesorado como de alumnos, y nuestro objetivo con el libro era tener una especie de brújula y al mismo tiempo de anclaje para tener las cosas claras a la hora de enfocarnos a hacer ese examen de la PAU, pero al mismo tiempo, como ha dicho Manuel, que fuese complementario a la profundidad que se pudiese dar con libros de texto, con los apuntes que se pudiese elaborar con cada profesor. En este caso, aquí os he puesto en esta transparencia, que por cierto, esta transparencia, si alguien la quiere tener para que luego le resulte, digamos, más práctica para juntarla al libro, se la puedo pasar sin ningún problema. Mi correo electrónico es como mi nombre, muy fácil de recordar, santiagonavajas@gmail.com, que es mi correo personal, y si alguien está interesado en la presentación, yo no tengo ningún problema en pasársela. Entonces, es como digo ahí, un manual práctico para dar respuesta al nuevo modelo de la PAU. Es decir, insisto mucho en lo de la practicidad, y tanto Fernando, Sebastián como yo estuvimos elaborando sobre todo cuál sería el nivel de lenguaje y sofisticación de la expresión a la hora de hacer este tipo de manual, que no podría ser
por una parte, ni demasiado divulgativo para no vulgarizar el contenido, pero tampoco demasiado alto, demasiado académico, de forma tal que los alumnos de bachillerato se perdiesen, sobre todo cuando lo que se necesitan es esa practicidad, ¿no? Entonces, hemos intentado encontrar ese punto de equilibrio entre la divulgación y lo académico. Espero que lo hayamos encontrado y, en cualquier caso, como ha comentado Manuel, como va a hacer sucesivas reimpresiones del libro, actualizándolo de acuerdo con si hay, por ejemplo, nuevos textos o, por ejemplo, añadiendo esos exámenes que se hagan en los próximos años, pues estamos a vuestra disposición también para que nos hagáis comentarios y críticas de mejora con respecto a lo que podríamos hacer en esas nuevas formulaciones del libro. Bueno, la estructura general ya la sabemos todos. Voy a hacer un poco de las novedades, ¿no? Que son los nuevos autores que se han introducido en esta nueva versión de la PAO y, sobre todo, esa nueva pregunta, que es la pregunta de la disertación, que puede ser un poco la que choque más con respecto a toda la tradición de los exámenes. Entonces, en Andalucía, la estructura del libro tiene que ver con autores clásicos de siempre, como Platón y Aristóteles, que se ha introducido nuevo ahora, cuando el clásico era Santo Tomás de Aquino, que un poco venía para recoger la tradición aristotélica, pero desde un punto de vista medieval, ¿no? Entonces, ahora tenemos a Aristóteles, Descartes sí solía estar, Kant también, pero Locke no tanto, Nietzsche, Ortega y Gasset, y la gran novedad en cuanto a los autores, que es Hannah Arendt. Bien, aquí tenemos el índice con esas dos líneas. Tenemos la línea ontoepistémica y luego tenemos la ético-política. Yo, en mi caso, me he centrado más en la ético-política, en este caso por una cuestión personal. Es que me interesa mucho el pensamiento de Hannah Arendt, que ha sido el que me he ocupado yo en particular en esa autora. Y luego, como vemos ahí, el libro lo hemos estructurado siguiendo lo más precisamente posible el modelo de la PAU, de forma tal que el alumno se encuentre con una guía muy efectiva, con mucha productividad a la hora de enfrentarse al examen de la PAU, que lo que menos necesita el alumno es que haya incertidumbre acerca de cómo tenga que planteárselo, al mismo tiempo que le damos una ayuda en forma de diccionario y en forma de autoevaluación, que se vaya dando cuenta de si lo que está estudiando lo está comprendiendo bien o no. Bien, la estructura de la unidad, como les comentaba, tiene que ver con esos dos bloques temáticos. En primer lugar, hacemos una exposición del pensamiento de los filósofos y luego hacemos una recapitulación de lo aprendido, que consta de tres fases. En primer lugar, tienen un esquema, que ese esquema es un poco lo único que tienen que memorizar. Luego, una explicación de cuáles son las ideas fundamentales del autor, para que tengan claro luego en el comentario de texto cuáles son esas ideas, cuáles son esos términos que tienen que buscar a la hora de hacer las preguntas de comentario de texto. Y, por último, otra autoevaluación. En esa introducción al texto, lo que nos señalamos mucho es cuáles son las ideas fundamentales. Recordad que la primera pregunta va precisamente sobre cuáles son las ideas fundamentales del texto y, por tanto, está muy enfocada en hacer el comentario. Luego le planteamos un caso práctico y en ese caso práctico hay una resolución de un examen. Para cada autor tiene un examen resuelto. Con lo cual, ese examen resuelto, más que para que lo memoricen, claro, les puede servir de modelo, de estructura de cómo tienen que desarrollar ellos luego la pregunta. Y por último, hacemos una sección de ponte a prueba para que ellos se autoevalúen con respecto a lo que han aprendido. Aquí tenéis, por ejemplo, os he citado el caso de Hannah Arendt, cómo estaría estructurado el capítulo. Primero, hacemos una exposición muy sucinta del pensamiento de Hannah Arendt, que luego, como ha comentado Manuel, con un libro de texto complementario se podía profundizar. Pero bueno, aquí tenemos la idea básica del pensamiento de Hannah Arendt, con lo cual, en un momento dado, puede servir esto también como libro de texto. A continuación, hacemos una recapitulación de lo aprendido con ese esquema que os he comentado y con la serie de preguntas que están planteadas en el libro. Y a continuación ya nos metemos propiamente en lo que es el texto de Hannah Arendt. Hacemos una introducción al texto de unas cuantas páginas para profundizar. Y por último está ese caso práctico, es decir, elaboramos nosotros un examen para que ellos vean con respecto a cómo sería un modelo ideal de examen, cómo lo están haciendo ellos, para que tengan esa especie de piedra de toque con respecto a lo que hacen. Yo particularmente, como estamos ya en el sprint final de curso y el libro está recién salido, por así decir, del horno, pues lo que he hecho ha sido un poco empezar por el final. Y lo que estamos planteando, lo que estamos analizando ahora, es el examen y a partir del examen
de forma dialéctica con la teoría, estamos viendo la teoría, pero he empezado por el final, por el examen, para que ellos estén muy habituados a cómo se hace ese examen respecto a la PAU. Un segundo, que me he pasado una transparencia. Entonces, aquí un poco lo que les comentaba acerca de cuál ha sido el planteamiento general de estilo a la hora de hacer este libro, que no hemos planteado, como les comento ahí, que tenga rigor teórico, es decir, que tenga un nivel académico elevado, pero dentro siempre de un estilo divulgativo, es decir, que somos conscientes, porque los tres somos profesores de instituto, de cuál es el nivel de lenguaje al que pueden llegar nuestros alumnos. Muy fundamentado en que sea un análisis crítico, es decir, que les dé lugar a que ellos relacionen lo que están estudiando con situaciones de su entorno y luego que tengan esa aplicación práctica enfocado en la pregunta de la disertación. Bien, aquí tendríamos un esquema de cómo sería el capítulo de Hannah Arendt, que como ven, se repetiría luego en el resto de autores. Primero, empezamos con la teoría sobre Hannah Arendt y ahí le damos las nociones teóricas fundamentales. Hacemos esa recapitulación de lo que hemos aprendido mediante un esquema, mediante una serie de elaboración de cuáles son los puntos que tienen que memorizar y una serie de ejercicios de autoevaluación. A continuación, ya en el punto 3, nos metemos específicamente en explicar de qué va la condición humana, el libro de Hannah Arendt, y comentamos el texto, para que los alumnos tengan el texto por una parte, pero luego ellos vean cómo se puede explicar el texto usando unas palabras que no son las de Hannah Arendt, ¿no? Y eso les sirve un poco para hacer suyo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de cuál es su mente, cuál es la mente de Hannah Arendt, ¿no? Y hacemos esa conexión mental. Y por último, el modelo de examen resuelto, que es lo que le he comentado, que es lo que yo he empezado. Es decir, he empezado con cómo vamos a hacer el examen y vamos haciendo una dialéctica entre el modelo de examen resuelto buscando la teoría dónde están las claves para poder realizar ese examen resuelto. Con respecto a la primera pregunta que tiene que ver con el contenido teórico de la autora, que es lo más teórico. Entonces, en este sentido, me he centrado en 4 posiciones claves, que por una parte sería la filosofía y el totalitarismo, por otra parte la autonomía de la política, el poder como acción colectiva y, por último, la cuestión específica de la banalidad del mal. Como pueden ver, la estructura es progresiva de lo más general en la filosofía de Arendt a lo más específico, con lo cual le permite a los estudiantes construir una comprensión sólida antes de abordar ideas más complejas o actuales. Aunque también se podría hacer al revés, es decir, como son 4 capítulos separados, un profesor que fuese más aristotélico, podríamos decir, que empezase más por lo más concreto, podría invertir el orden de la exposición y empezar por la banalidad del mal y a partir de ahí ir elevándose hasta terminar con la filosofía del totalitarismo. Es decir, el libro permite, por esa división en capítulos, que se lea de lo abstracto a lo concreto, de lo concreto a lo abstracto. En el segundo capítulo, que tenemos la recapitulación sobre lo aprendido, tenemos la cuestión de que el alumno, por así decir, tenga una pila de toque para ver si lo ha comprendido. En este sentido, le damos 5 preguntas tipo test, le planteamos un esquema y unos ejercicios para que lo realice. Ejercicios muy sencillos, pero al mismo tiempo, en el sentido de que son muy rápidos de hacer, porque son tipo test o son de desarrollar preguntas cortitas, para que sea simplemente una pila de toque y no pierda el tiempo efectivamente en eso, porque tenemos que ir ahora a lo fundamental, que es la introducción para hacer la pregunta final. Con respecto a esta introducción a la condición humana, pues lo que hacemos es una sección que es bastante extensa, ven ahí que son unas 6.000 palabras aproximadamente, en la que explicamos con un poco más de detenimiento algunas de las claves de Hannah Arendt, en este caso el concepto fundamental de vida activa, con esas subdivisiones que hace ella entre labor, trabajo y acción, muy centrado en su contexto. Es decir, porque una de las cosas que hemos querido siempre insistir es que la filosofía de estos autores siempre hay que entenderlo dentro de un contexto y al mismo tiempo intentando conectar el contexto de los autores con nuestro propio contexto y el contexto de los alumnos, porque si no le llegan muy lejanos esas problemáticas filosóficas. Y de esta forma preparamos el terreno para lo que van a hacer ellos en el examen, que es el análisis textual. Para ese análisis textual le planteamos, tienen ahí todo el texto que les cae para la PAU, pero con notas en los márgenes, con lo cual es una forma de que ellos vayan leyendo a la autora en este caso y luego leyendo nuestro comentario, pero como ha dicho Manuel, y esto es muy importante, les dejamos espacio para que ellos hagan su propio comentario. Entonces lo que estamos haciendo es que al final
la idea un poco es que el libro no sea un libro de Fernando, Sebastián y mío, sino que sea de Fernando, Sebastián, mío y el alumno que lo haya hecho. Es decir, que al final, si el libro está bien trabajado, porque este es un libro más que para leer, para trabajarlo, seríamos 4 los autores del libro, ¿no? Los 3 que lo hemos escrito, más el alumno que también lo vaya escribiendo, haciendo sus propios comentarios, siempre, y está lo fundamental, con la ayuda del profesor que le rectifique lo que el alumno escribe o también que nos rectifique a nosotros mismos, ¿no? Porque también puede decir, mira, la interpretación de los autores en este caso no es la correcta, vamos a darle otra, ¿no? Es decir, que esa interacción siempre es muy interesante y refleja uno de los conceptos fundamentales que he puesto ahí de Hannah Arendt, como es el tema de la pluralidad y también del ámbito público, ¿no? Como el ámbito público y la pluralidad es fundamental para que efectivamente no llegamos a ese concepto fundamental de Hannah Arendt como es el de la verdad y su distinción con respecto a la mentira que ella ponía como una de las claves del pensamiento totalitario, el hecho de que no se diferencia. Y por último llegamos a lo que es quizás la parte mollar del libro, en el sentido de que al final lo que los alumnos quieren con un manual práctico como es este, es tener un ejemplo, es tener un modelo que ellos puedan no copiar, pero sí emular. En este caso lo que hemos planteado es una disertación, en cada uno de los autores a una disertación planteada con temas que le pueden salir porque son de actualidad, pues desde el tema del cuerpo e identidad en la era digital, pasando por filosofía política en las redes sociales, cambio climático, feminismo, posverdad. Claro, los temas son infinitos. Entonces, lo que hemos hecho un poco ha sido que temas que a lo mejor a ellos no les van a resultar tan fáciles de saber por su propia dinámica de adolescentes, como puede ser el tema del antropoceno, el valor del arte en la era digital, la cuestión de la posverdad, pues que tengan en esas disertaciones un modelo para que si en el caso de que en la PAU pues le sale el tema de la posverdad o le sale el tema del antropoceno o le sale el tema del cambio climático, tengan ya un referente bien fundamentado de cómo tienen que escribirlo, y si les sale una disertación que no tiene nada que ver con lo que están en el libro, pero por lo menos hayan tenido ya un entrenamiento y una estructura clara con respecto a lo que tienen que hacer. Las disertaciones las hemos planteado de la siguiente forma. Como son 400 palabras, lo que hemos planteado para que tengan un orden muy claro, que ellos luego pueden variar y en relación a con lo que cada uno de ustedes les comenten, lo que le hemos planteado ha sido introducción, 2 párrafos y una conclusión, con 100 palabras en cada uno de esos espacios. En la introducción, que planteen cuáles son las definiciones que luego van a tratar de desarrollar la pregunta. Por ejemplo, si es el tema del antropoceno, pues qué es el antropoceno y cuál es la relación entre lo humano y la naturaleza. Y luego, en ese primer párrafo, aparte de las definiciones, que planteen muy bien cuál es el problema fundamental en relación con ese tema. A continuación, en un primer párrafo, planteen cuáles son los pros, cuál es la parte positiva de ese problema. En otro párrafo, que estructuren cuáles son los contras que puede haber con respecto a ese problema. Y, por último, en la conclusión, que elaboren, por así decir, su resultado neto. Más que dar una opinión, que siempre puede ser más arbitraria o caprichosa, la idea es que valoren ellos objetivamente si los pros y los contras pesan más y se decanten en esa última. A partir de ese esquema que hemos planteado, pues ya hay infinidad de variaciones que se le puede dar, ¿no? Pero con ese esquema lo pueden tener bastante ellos claro a la hora de hacer esta disertación. Con respecto a el resto de las preguntas, tanto el comentario de texto como la comparación con otras épocas y otros autores, hemos seguido el mismo modelo. Por ejemplo, en el modelo del comentario de texto insistimos mucho, y eso lo hemos puesto ahí, que se cite al autor del texto, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos los que corregimos selectividad, que los alumnos a lo mejor desarrollan cuáles son las ideas del autor, pero no las fijan en el texto que están leyendo, ¿no? Entonces, que tienen que dar la evidencia de que se ha leído el texto. Entonces, ahí le ponemos un modelo de cómo hay que citar en esa pregunta. Luego, hacemos esa extrapolación a lo que está en el texto con la filosofía del autor. Vemos cómo se pueden incorporar ideas que están en relación con el autor, pero que no están en el texto, pero tienen que mencionarlas porque forman parte de cuál es la estructura general sobre, en este caso, la ética y la política de Hannah Arendt. Y, por último, hacemos esa comparación que, en este caso, hemos intentado siempre que sea entre los autores de la misma época, para que de esa forma tengan una mayor facilidad a la hora de comparar, por ejemplo, a Locke con Hannah Arendt, etc. Y, bueno, este es un poco el esquema general de la obra que os quería plantear.
Y, por último, subrayar lo que os ha dicho Manuel antes, ¿no? Que en cada sucesivas reimpresiones que vamos a hacer, vamos a intentar siempre ir actualizando el libro con respecto a los nuevos exámenes que se vayan haciendo, de forma tal que veamos, una vez que veamos las correcciones que se hacen en los tribunales, también cuáles son esas indicaciones que también nos hacen respecto a los tribunales con respecto a cada una de las pruebas, ¿no? Porque eso va a ser, al fin y al cabo, los tribunales de corrección en la PAU los que van a marcar los últimos criterios que se establezcan a la hora de hacer esas disertaciones. Y bueno, desde mi planteamiento, pues ya estas son las ideas que os quería transmitir por parte del equipo de escritura, y si tenéis alguna pregunta, pues perfecto. Sí, ha habido alguna pregunta y os animamos a que formuléis más preguntas, si las tenéis. Pregunta Álvaro, si los textos de Locke fueron textos de selectividad hace varios años, 2012-2013. Pues no lo sé, pero te lo busco y te lo confirmo. Sería interesante verlo, claro, porque así tendríamos una referencia de posibles preguntas que se hayan planteado en otros años en la PAU. Claro, me estás planteando de hace 10 años y así de memoria ahora mismo no lo recuerdo, pero te lo busco. Así a bote pronto te diría que no, pero no te lo aseguro. Entonces voy a buscarlo, me lo apunto y sería interesante efectivamente para ver qué exámenes se pusieron en otros años. Vale, veo que algún compañero más está escribiendo. Sí, os dejo aquí mi correo. Si puedes repetir el correo electrónico, ¿vale? Sí, porque el de mi instituto es un poco raro y el de la universidad también es un poco raro. Os pongo mi email particular, que os habrá salido ahí, y ahí os puedo mandar la presentación de nuevo y podemos también charlar y mandarnos comentarios y consejos, porque estaría bien también que haya una comunidad de profesores de filosofía que comentemos estas cuestiones y estas dudas que podamos tener. Yo ya os comento, con mis alumnos me ha venido muy bien el libro ya en este último mes, porque yo creo que les va a servir de una referencia y voy a trabajar mucho el libro y vamos a trabajar mucho el libro en este último mes, tanto para trabajar a Hannah Arendt, que es lo que nos falta, como para trabajar a aquellos que tienen que recuperar porque han suspendido evaluaciones previas, como aquellos que quieren subir nota, como aquellos también que se van a presentar por filosofía. Es decir, que yo creo que esos son los grupos que más están indicados. Si os falta todavía algún autor por explicar, como en mi caso, con Hannah Arendt, que ya digo, me voy a centrar mucho en este capítulo porque tenemos solamente 2 semanas para verlo, entonces este es un manual muy práctico para cuando quieres conseguir productividad en las explicaciones. Y luego, para los alumnos que quieren recuperar o que quieren subir nota, les va a venir también muy bien porque les va a dar ese plus a lo mejor de alguna idea que todavía no tienen muy clara de cómo hacer el examen, y sobre todo para los que vayan para la selectividad, porque si no pueden estar bastante perdidos. Entonces, esto le puede servir un poco de guía para fijar cuál es el modelo claro que tienen que llevar para el examen de selectividad. Bueno, surgen aquí varias preguntas, varias dudas de los compañeros sobre la disertación. Por ejemplo, Álvaro plantea, asumimos que la pregunta de la disertación será de un tema de actualidad, ¿verdad? Exacto. Sí, eso está clarísimo en la formulación de la PAU, está clarísimo que va a ser de un tema de actualidad. Yo por eso, aparte de las disertaciones que vienen en el libro, que claro, las disertaciones que vienen en el libro son de temas de actualidad, pero vosotros sabéis que para ellos los temas de actualidad de relevancia filosófica muchas veces son absolutamente desconocidos, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante que a partir de las disertaciones que nosotros le ponemos ahí, que le planteamos, ellos hagan alguna, por lo menos, búsqueda para que tengan un poco más de información. Yo hice una actividad con ellos, pero fue un fracaso, que fue que comprasen periódicos una vez a la semana, pero no compran periódicos. Entonces, yo ahora lo que hago es que le envío cada semana una noticia, un artículo de opinión que pueda ser fundamental con respecto, por ejemplo, al tema de los aranceles. No sería raro que le pusiesen sobre geopolítica internacional a la luz de la debacle de las democracias. Entonces, ahí le pueden meter a Locke, le pueden meter a Kant, le pueden meter a muchos autores que expliquen eso, pero claro, ellos tienen que saber algo de geopolítica internacional y de aranceles y tal. Se supone que un estudiante de bachillerato es un poco capaz de seguir esa conversación. Entonces,
a ver qué pasa. Yo el tema de la disertación me he apuntado para ser corrector este año, que hacía mucho que no lo era, pero estoy interesado en ver cómo los alumnos hacen las disertaciones. También un poco con el espíritu de que como cada profesor le va a explicar cómo se hacen las disertaciones de un modo, tener también por parte del corrector una especie de talante, de apertura acerca de los múltiples modos que se pueden hacer disertaciones. Nosotros hemos apostado por ese modelo de disertación, de estructura muy clara, 400 palabras, 100 palabras en cada párrafo, definiciones y problema, pros y contras, conclusión con una valoración personal basado en lo que se ha dicho antes. Siempre con alguna referencia filosófica, que haya alguna referencia filosófica que pueda ser o de los autores de esa pregunta, es decir, porque si te cae Hannah Arendt, no tienes que mencionar a Hannah Arendt necesariamente, puedes mencionar a Kant, Locke o algún otro autor, incluso aunque no sea de ética política, ¿no? Platón es muy aprovechable siempre, ¿no? Platón es alguien que suele ser citado para cualquier tema porque, bueno, Platón ya sabéis que lo que decía Whitehead, ¿no? Vale, también pregunta Virginia. Sí, respecto al listado de disertaciones, como tenéis 10 disertaciones, ahí ya podías hacer un pequeño listado. Yo a mis alumnos le he planteado 30 temas de disertación. Si alguien quiere los 30 temas de disertación que les he planteado, se los mando perfectamente. Me escribí ahí y os mando los 30 temas de disertaciones. No creo que les caiga una disertación que no salgan esos 30 temas o que usando esos 30 temas no pueda hacer una mezcla para responderlo. Y claro, ahora lo tienen muy fácil, que es con la inteligencia artificial. Claro, no tiene sentido que la disertación te la haga en el sentido de que la memorices, pero sí la puedes aprovechar para ver cómo la inteligencia artificial, que es muy estructurada, responde a esas preguntas. Entonces, estamos interactuando también con la inteligencia artificial en ese sentido, pero siempre con la idea de que lo aprovechen para saber de esas cosas, no para que lo copien, porque aparte en la PAU es que no van a poder hacerlo, ¿no? Y en otros exámenes tampoco van a poder usarla, con lo cual, si lo utilizan simplemente... Yo no les mando disertaciones para que me las traigan hechas, porque sé que se la va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, me la tienen que hacer en clase, empleo 20 minutos de vez en cuando para que, sin avisarles, me tienen que hacer una disertación. Entonces, en ese sentido, aunque... Y bueno, ya han mejorado muchísimo, tanto en la expresión como en la profundidad. Si me permitís, yo quería hacer un apunte aquí continuando la disertación y con una pregunta que hace a continuación Marcos Montero, que dice que si en la disertación tienen que aludir obligatoriamente a un pensador. Y ya aprovecho y hablo de otro de los apartados que tiene el libro. Al principio, como unidad 0, como introducción, explicamos la estructura de la prueba, tal como se plantea desde la Junta de Andalucía. Y en esa explicación se incluyen también los criterios de evaluación que se van a aplicar por parte de los correctores. Y ahí, si no recuerdo mal ahora mismo, porque no los tengo delante, se dice que en la disertación, bueno, cada pregunta va a valer 2,5 puntos, ¿no? Y se dice que en la disertación la referencia a un pensador que como muy bien decía Santiago, no tiene por qué ser uno concreto, ¿eh? Nosotros en los temas hemos elegido al pensador que estamos desarrollando, pero el alumno puede elegir al que quiera o a los que quiera. Pone en esos criterios que la referencia a un filósofo es la parte de la nota que le pondrían por la referencia a un pensador sería de 0,25 puntos. O sea, sí, nosotros cuando hemos hecho cada pregunta, hemos seguido los criterios, efectivamente, que daban desde la Junta. Y entonces estamos viendo si estaba todo, ¿no? Porque yo imagino que los correctores, sobre todo este año que hay tanta incertidumbre, pues se van a guiar mucho por esos criterios. Entonces, por ejemplo, te leo. Aquí en la cuarta cuestión pone adecuación de los contenidos respecto al tema que se plantea, que por eso es por lo que incidió mucho que en el primer párrafo ya insistan en cuál es el problema fundamental. Estructura adecuada y utilización de marcadores discursivos. Ahí es muy importante y eso lo ponemos en el examen, que se utilicen, por ejemplo, marcadores como no obstante, por consiguiente, por el contrario, etcétera, ¿no? Tercer punto, desarrollo de la argumentación, que son un poco más vaporoso. Pero el cuarto, el que indicaba Manuel, vinculación del tema con contenidos propiamente filosóficos. Entonces, ahí no hay que mencionar a un autor explícitamente,
pero es conveniente porque eso es lo que te da un poco la idea de que efectivamente hay contenidos propiamente filosóficos, ¿no? Kant y el imperativo categórico, Platón y la caverna. Entonces, con respecto a ese punto cuarto, es por lo que nosotros siempre hemos puesto alguna referencia filosófica concreta de un autor, aunque no tiene que ser, insisto, el autor propiamente dicho del tema que se trate. Y por último, creatividad, originalidad y pensamiento crítico, ¿no? Que eso ya también es más difícil de evaluar objetivamente porque tú puedes poner ahí marcadores discursivos y puedes señalar si se ha citado a Kant o se ha citado otro contenido estrictamente filosófico. Es decir, que autores no hay que tratarlos específicamente, pero sí, por ejemplo, conceptos filosóficos. Y por eso nosotros hemos apostado tanto por el autor como por el concepto. Muy bien. Bueno, María del Rosario apunta que si a la IA le pides una disertación de autor desde la actualidad, salen algunos muy interesantes. Sí, yo siempre digo que Internet y ahora la inteligencia artificial hace más inteligentes a los inteligentes, pero más tontos a los más tontos. Entonces, tenemos que nuestros alumnos sean de la parte de los inteligentes y utilicen de forma inteligente la inteligencia artificial. Lo que tenemos que evitar es que la utilicen como un sustituto de su propia mente. Entonces, claro, les puede ser fantástico para aquellos, y también con mucho cuidado, porque si habéis utilizado la inteligencia artificial con filosofía, y eso pasa con cualquier campo, comete también fallos muy grandes. Es decir, que si un alumno también se confía en la inteligencia artificial, está perdido. Es decir, yo siempre les comento que la pasen por mí, porque comete errores graves, ¿eh? O sea, que eso también sirve un poco más de esquema, pero uno no puede fiarse de ella. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Consideráis que la pregunta de la relación de la problemática del texto y la relación con otro autor es la más compleja de la prueba? Sí, bueno, mis alumnos están teniendo muchos problemas con la relación de las ideas del texto con la filosofía del autor. Esa por una parte. Y por otra parte, la que comenta Marcos Montero, efectivamente, cuando hay que mencionar a dos filósofos. Eso es complicado. Entonces, hay un problema, y eso lo sé yo de cuando he corregido la PAU, hay una tendencia a que se haga primero la filosofía de un autor y luego se ponga la filosofía de otra. Pero eso no sirve. Es decir, cuando hay que comparar los dos autores, hay que compararlo de forma más entreverada, por así decir. Es decir, una idea y una idea, una idea y una idea. No vale con exponer como si fuese un monólogo. Tiene que ser construido más bien como un diálogo entre esos dos autores, un debate, una discusión, que no dos monólogos juntos. Entonces, en ese sentido puede ser más complejo. Y por eso también yo creo que el libro también les puede servir de modelo porque hemos seguido ese modelo de tenis. Es decir, una idea de un autor. No obstante, ahí también van los marcadores discursivos. Por el contrario, fulanito dice esta otra cosa. No obstante, este autor matiza. Es decir, esa relación dialéctica entre los dos autores a la hora de compararlos es la que hemos seguido en el libro. Muy bien, pues parece que... aquí hay alguna otra aportación. Otra forma de trabajarla es con invoca a un filósofo. Tratan individualmente las ideas de algunos temas y después lo debatimos en grupo. Bueno, sí, claro. Lo de llevarlo ya a un debate es fantástico. Sí. Yo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, lo que hago es que les planteo, decirle, por ejemplo, esto que habéis hecho de la comparación. Tú le puedes decir a la inteligencia artificial, supón que tú eres Kant y yo voy a ser Hannah Arendt y vamos a discutir tal tema. Entonces, la inteligencia artificial es capaz de asumir el punto de vista de Kant y el alumno tiene que asumir que él es, con lo que ha aprendido, lo de Hannah Arendt. Entonces, claro, es que puedes utilizar la inteligencia artificial para discutir directamente con un filósofo, porque la inteligencia artificial es capaz de hacer ese rol. Entonces, para esa pregunta también le puede venir muy bien. Y, bueno, aparte para hacer filosofía, porque la filosofía, al cabo, es lo que tú has planteado, María del Rosario, de debates, y tú puedes debatir con la inteligencia artificial, lo cual es un recurso dialéctico muy, muy importante. Siempre insisto con esa precaución, es decir, porque los alumnos tienen... Es como antes, ¿no? Que se decía, lo ha dicho la televisión. Pues ahora te viene, lo ha dicho ChatGPT y tienen que ser conscientes de que ChatGPT no dice nada, es un simulacro de pensamiento que recoge lo mayoritario en Internet, pero lo mayoritario en Internet no tiene por qué ser correcto.
Muy bien, pues si no hay más preguntas, nos queda darte las gracias a ti, sobre todo, Santiago, por esta exposición tan clara y tan al grano, que era de lo que se trataba. Yo creo que lo agradece todos los asistentes y agradeceros a todos los que habéis asistido a esta sesión tan interesante, vuestra presencia, deciros que el vídeo de esta sesión se ha grabado y que dentro de unas jornadas estará disponible en Hablamos de Educación, así como toda la información sobre el proyecto. Hace un rato os hemos puesto el enlace para que veáis la información, los catálogos interactivos, las muestras. Y bueno, pues que muchas gracias a todos, muchas gracias Manuel, muchas gracias Santiago. Perdona Isabel, nos hacen otra pregunta final. ¿Cuál es el precio del libro? Para el alumnado. Sí. Si no recuerdo yo, son 26,50. Creo que sí, que alrededor, sí. Mira, por aquí alguien ha contestado. Sí. Y comentasteis que se puede comprar por internet, pero también pidiéndoselo a un librero, ¿no? Efectivamente. Sí. Al hilo de esa pregunta sobre el precio, que sepáis todos que ya que va a estar disponible en librerías bajo encargo. Por la premura de la distribución no se puede enviar masivamente a las librerías. Entonces, pero si los alumnos lo encargan en la librería, no va a haber ningún problema. La editorial lo va a servir inmediatamente. Lo digo porque a lo mejor van a la librería y le dice el librero, no lo tengo. Pues simplemente lo encargan y la editorial se lo va a distribuir inmediatamente. Y también, ahora ya que hablamos de inteligencia artificial, pues a lo mejor quizá lo más rápido es que está disponible en Amazon. ¿Vale? Y ahí lo encargan y el día siguiente lo tienen. Pero, no obstante, para el curso que viene ya estará disponible por todos los canales tradicionales, ¿vale? O sea, que esto de que no esté disponible en las librerías si no lo encarga previamente es por la premura de distribuir el libro en estas fechas. Pero ya a partir de septiembre, como cualquier otro libro, con toda normalidad. Así es. Luego, comentarles también eso, que cuando ya empiecen a usar el libro, si tienen comentarios, críticas que hacernos para que se mejore para el próximo año, pues a ese correo mío o a la editorial, pues enviárnoslo porque también nos servirá mucho. Muy bien, pues reitero los agradecimientos. Muy buena tarde a todos y como todos tenemos próximas las vacaciones de Pascua, desearos unas felices vacaciones para volver con fuerzas al siguiente trimestre. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.